Hola, hola, qué gusto estar aquí para compartirles un episodio más de mi podcast Emprende Evolucionando. Soy Elsie Hernández y cada vez que tengo la oportunidad de compartir un episodio de esto que me apasiona hacer, transmitir a través de mi voz experiencias, conocimiento, em, cualquier aventura que les pueda sumar a su vida. Y hoy, pues no va a ser la excepción. Hoy traigo un episodio con un título increíble que cuando lo viví dije, algún día les podré contar un episodio con esta historia que me ha marcado para toda la vida, al cual titulo Autismo, Emprendimiento y Resiliencia. La historia que nunca imaginé contar. Bienvenidos a todos los que me escuchan episodio tras episodio, a los que me han seguido en redes sociales. Quiero compartirles el cómo cada emprendedor tiene una historia detrás de su negocio, una historia que lo impulsa a seguir. Y para Elsie Hernández, he tenido una historia de la cual hoy quiero compartir que ha sido un gran impulso. Compartir cómo mi camino en el emprendimiento no solo ha sido una evolución profesional, sino también personal y familiar. Hoy quiero compartirte y al mismo tiempo que durante este episodio te preguntes cómo un negocio puede convertirse en un refugio en los momentos más difíciles. Y esta pregunta te la hago porque yo la puedo responder. Recordar cómo nació mi negocio de mentoría cuando decidí emprender después de sentirme estancada en mi entorno laboral. Fue una pasión, fue algo, yo les digo en cada una de las conferencias a las que me invitan, fue un camino que inició con un curso de $7 de autoconocimiento. Ahí fue donde empecé a ver el por qué me sentía estancada profesionalmente. Me impulsó tanto el conocerme, me impulsó tanto el no tener barreras, el quitarlas más bien de mi mente cuando piensas que tu mundo y tu vida está limitada profesionalmente. Cuando piensas que todo va muy bien, cuando yo me acuerdo que empecé a aprender, me empecé a educar el cómo emprender un negocio, pero también al mismo tiempo no sabía yo por dónde empezar. O sea, al principio, en el 2020, me acuerdo, en plena pandemia, decía, yo quiero emprender algo. Y la primera fue una persona muy allegada a mí, me decía, lánzate en las redes sociales, te encanta hablar en público. Y por supuesto que empecé este camino del emprendimiento. Jamás imaginé el crecimiento personal que me iba a proyectar, que me iba a hacer crecer. Pero al año que emprendí, yo me acuerdo que era todo un éxito, que yo me sentía rebasada en cuestión emocional, yo me sentía súper empoderada, como dicen. Pero al año, este negocio de mentoría de Elsie Hernández, de Mamá 4x4, de que fue creciendo a hacer negocios 4x4, dio un giro inesperado. Un año después de haber iniciado mi negocio, recibí la noticia de que mi hijo, Aldo, era autista. Me acuerdo perfecto que mi hijo apenas iba a cumplir 3 años. ¿Cuál fue mi detonante? Yo estaba con el negocio, pero al mismo tiempo traía una inquietud. Mi hijo no hablaba ni una sola palabra. Y me acuerdo mucho que las personas más allegadas a mí, familiares, ya empezaban a decirme
el sí, pero no habla nada. ¿Qué pasa? Y al mismo tiempo también yo sentía que sí sentía que algo estaba sucediendo, pero la aceptación como todo proceso cuesta trabajo. Y cuando alguien me platica y me dice en todos estos temas de autismo, que por qué no reaccionan rápido, que por qué no vas y luego atiendes a tu hijo, y que por qué, y muchas preguntas, ¿no? Yo les digo que vivirlo, el primer paso, como todo proceso, es la aceptación, pero no es tan fácil. Aunque sea el primer paso y aunque suene muy fácil, cuesta mucho trabajo. Y no tanto porque no lo aceptes, sino porque primero analizas qué está sucediendo, el contexto, estábamos en medio de una pandemia, había muchísimas opiniones alrededor, pero siempre he sido y me considero una persona, no que se aísle, pero cuando tú pides demasiadas opiniones, cuando aceptas demasiadas sugerencias, preguntas por todos lados, te saturas y ni siquiera tomas decisiones enfocadas, correctas, porque todo el mundo te va a decir lo que ellos piensan. Traté de tener paciencia, pero también quiero decirles que fue un proceso muy difícil, porque también al principio me aislé. Me aislé para poder encontrar las mejores respuestas y como mamá tienes un sentido común, tienes un instinto, ¿verdad? Entonces esto empezó a tener un impacto muy fuerte emocional y profesional en mí. El miedo y la incertidumbre que sentía en ese momento es algo que de verdad quiero compartirles que yo creo que a todas las personas que tenemos hijos es algo inexplicable. Quieres que a tus hijos nunca les suceda nada, quieres que lo que estás viviendo sea un sueño, pero porque primero, como decía uno de los grandes mentores que he tenido, Juan Lucas Martín, primero te imaginas todo lo catastrófico en lugar de ver realmente las posibilidades. Y no significa que con el camino lo vas viendo y las oportunidades. Y eso pasa cuando desconoces del tema, cuando solo sabes lo que la gente opina, cuando solo sabes lo que te alcanzó tu vida a enseñarte acerca del autismo. La importancia de encontrar un equilibrio en mi vida como mamá, como esposa, porque obviamente mi miedo también era cómo le voy a hacer con 3 hijos, pero aparte, ¿cómo le voy a hacer con esto? Tenía que sacar fuerzas no sé de dónde. Yo me acuerdo que le decía a mi esposo y mi esposo, no, pero es que a lo mejor hay algo todavía que no hemos visto, la pandemia apenas va a cumplir 3 años, pero cada vez yo decía, ¿cómo voy a sostener todo esto? Hice una pausa. Hice una pausa de varios días en mi negocio, en mi trabajo trataba de estar, porque era algo también que impactaba. Y lejos de ser un obstáculo, hoy quiero decirles que se convirtió este negocio en un refugio, un espacio que me sostuvo emocionalmente. Y quiero compartirles por qué. Justo cuando yo atravesaba todo este tema de mi hijo, yo estaba en un mastermind con una de mis mentoras favoritas de negocios. Y yo me acuerdo que ese espacio fue también uno de mis refugios, donde me sostenían cuando yo me estaba cayéndome a pedazos. Me acuerdo que me tocó ir a un mastermind a Houston y ahí conocí a muchas personas, entre ellas una persona que me dijo, ¿cuál es tu miedo, Elsie? Le decía, tengo mucho miedo de no sé qué va a suceder con mi hijo. Quiero aventar todo, quiero salir corriendo, quiero dedicarme solamente a él. Y me decía, por supuesto, haría yo lo mismo que tú, pero no te puedes perder tú misma, porque tu hijo te necesita
mucho más fuerte de lo que ha sido hasta ahora. Mi visión del emprendimiento cambió. Ya no solo se trataba de generar ingresos, de servir a muchas personas, sino era también de crear algo con más propósito. Pero también quería tener esa flexibilidad de tiempo y por supuesto de estar presente para mi familia, para mí, pero sobre todo para mi hijo, porque mi vida ahora también se iba a convertir, yo sabía que en una vida de terapias, en una vida donde si era o he sido una persona donde organiza su tiempo, donde asigna las prioridades cuando realmente tienen que ajustarse, tenía que ajustar ahora aún más. A través de mi negocio, empecé en mis primeros programas, la primer generación de uno de mis programas integrales, donde lo hice exclusivamente para mamás emprendedoras, pareciera que todo se alineaba, que todo Dios me empezó a decir, aquí está tu propósito también. En el primer programa integral se unió una mamá que siempre la voy a recordar, una mamá que conectó conmigo a través de las redes sociales y me decía, Elsie, tengo un hijo con parálisis cerebral. Conecté tanto contigo, con tu sensibilidad, con tu empatía, que quiero que me ayudes a emprender mi spa, mi primer spa. No faltaba a cada una de las sesiones que teníamos en vivo. Y yo sabía que mi propósito se estaba cumpliendo aún más. Me contaba, por supuesto, los retos, me contaba que su hijo era su impulso. Y antes de que se terminara el primer programa, me dijo, acabo de inaugurar mi spa. No saben qué satisfacción tan grande tuve. El emprendimiento me ha unido a muchas personas porque tenemos la misma empatía, porque tenemos el apoyo mutuo. Personas que me comparten sus experiencias, sus retos. Después conocí a una mamá ingeniera con un niño con autismo también. Estuvo dentro de mis programas. Le di sesiones uno a uno de mentoría y justo estaba creando un programa exclusivo para hacer apoyo, un sostén para todas aquellas mamás con hijos con alguna condición. Y no saben qué increíble fue poder saber que estaba siendo parte de mi propósito, impactar en la vida de estas personas. Me acuerdo perfecto que en una sesión uno a uno de mentoría me decía Elsie, he tenido varios mentores, pero ninguno con la empatía que tú tienes, porque tú lo vives todos los días. Tú me entiendes. El querer crear un negocio o un emprendimiento con una historia que hay detrás, pero con la empatía de que al mismo tiempo que uno emprende un negocio, tiene un reto con uno de sus hijos con alguna condición. Es muy distinto. Y no saben también al mismo tiempo esa satisfacción tan grande de poder todavía cumplir mi propósito con un plus. El plus de ser una mujer, una mamá, ingeniera, pero al mismo tiempo tener un hijo con una condición que sabes todos los retos que se enfrentan diario. La mentoría no solo ha sido para ayudar en los negocios, sino también mi propósito ha sido apoyar el rol que tenemos como papás. Descubrir que el liderazgo y la resiliencia no solo aplican en los negocios, sino también en la vida familiar. Hoy quiero compartirte en este podcast las lecciones que he aprendido en este camino y que a lo mejor te identificas conmigo.
La primera, la importancia de la comunidad y el apoyo. Emprendemos no para tener seguidores, emprendemos para tener una comunidad, poder servir con nuestros talentos, con nuestra empatía y también como seres humanos. Y muchas veces en los negocios solo se ven los signos de pesos y se nos olvida la parte humana, la parte más importante que sostiene cada uno de los negocios y, por supuesto, cada una de las empresas donde laboramos. Número dos, cada reto personal puede fortalecer nuestra determinación en el emprendimiento. Hoy quiero decirles que cada reto personal, sobre todo este que me ha marcado, el de mi hijo, al año que emprendí, me ha fortalecido, me ha vuelto con mucho más determinación de seguir a pesar de los obstáculos. Yo me acuerdo que en las primeras terapias a las que llevaba a mi hijo, yo traía en mi camioneta un aro de luz y decía, en el momento en que mi hijo entre a su terapia, en lugar de yo estar afuera en la camioneta viendo videos, el celular, pensando en a lo mejor cosas negativas, yo me ponía a transmitir lives en vivo con todas las personas que tenían mis redes sociales. ¿Y saben cuál era mi gran satisfacción? Que cada vez que yo me conectaba a un live a través de las redes sociales mientras mi hijo estaba en su terapia, habían personas inscribiéndose a mis programas de todo el mundo. Y siempre, en cada una de las generaciones, atraía alguna persona, alguna mamá con algún hijo con alguna condición. La lección número tres, la necesidad de crear espacios donde podamos hablar de estos temas sin miedo. Las personas se sienten conmigo en espacios seguros, donde no las van a criticar, donde no les van a decir que por qué están emprendiendo si tienen un hijo que las necesita. Y yo siempre les digo, pareciera que es una regla o un molde el que una mamá que tenga un hijo con una condición tiene que perderse, porque no hay otra cosa más importante que su hijo. Y claro que son nuestro mayor amor, pero nosotros también necesitamos estar bien. También necesitamos que algunas veces nos ayuden, porque estamos pasando por retos muy fuertes con nuestros hijos y también necesitamos respirar. También no tenemos por qué detener nuestros sueños. No porque tú te dediques algún par de horas al trabajo, a tu emprendimiento, que use las redes sociales, estás siendo mala madre. No por eso no quieres a tus hijos. No por eso no llevas a tus hijos a las terapias. Que tenemos que tener un equilibrio, por supuesto, porque nuestra prioridad siempre van a ser ellos. Estos espacios han sido como, decía una de mis clientas, como un espacio seguro donde puedo hablar como soy, cómo me pasan las cosas, puedo descargarme y al mismo tiempo cargar energía contigo. Reflexionar sobre cómo el emprendimiento puede ser una ancla en los momentos más difíciles. Si yo no hubiera tenido este negocio de mentoría, no sé cómo en los momentos, en los días más difíciles, no sé cómo me hubiera sostenido. No sé, por eso le llamo como un refugio, como un espacio seguro este negocio de mentoría. El hablar, el poder compartirme, el poder escucharlos y poder ayudar con una palabra, con un abrazo, con escucharlas simplemente y el poder compartir información tan valiosa ha sido de gran satisfacción, pero también de gran fortaleza en este mundo del autismo. Hoy quiero decirle a todos los emprendedores que me escuchan y también porque a la gente que está en el mundo empresarial.
y que están pasando por situaciones similares. No están solos. Sus negocios y sus trabajos pueden ser un vehículo para encontrar apoyo, crecimiento y propósito. Y quiero decirles que es muy válido hacer una pausa. Cuando enfrentas retos de este tipo, necesitas una pausa porque tu energía se drena. Tu energía empieza a canalizarse. En mi caso, se canalizaba a estudios de mi hijo, ¿sí? Imagínense estar en estos estudios donde tienes que enfrentar lo que está sucediendo, ¿sí? El, el que tu energía no sea la misma siempre, es importante recargarnos, hacer pausas. Yo les digo que las prioridades se van ajustando, se van reajustando conforme tu vida avanza y eso está bien. ¿Por qué? Porque no estás renunciando a tu sueño, no estás renunciando a tu negocio. Estás simplemente priorizando lo que en ese momento necesita tu tiempo, tu atención y tu energía, pero no necesitas renunciar. Hoy invito a todos los que me escuchan siempre en este podcast que compartan sus historias, que conecten con las personas, sobre todo si viven este tipo de situaciones, y seamos una red de apoyo que quien no lo vive, quien no vive una situación similar, jamás va a entender cómo esto empieza, cómo esto se enfrenta y cómo a veces hay días como el emprendimiento donde estás arriba de ánimos y a veces donde no quieres saber nada. Si este episodio resonó contigo, si conoces a alguien que esté en una situación similar, compártelo. Mi objetivo siempre será sostener a alguien que piensa que solamente a ella le pasa, a él le pasa. Síganme en mis redes, cuéntenme su historia. Si te identificas, si resuena, compártelo, etiquétame o dime qué te pareció. Y siempre es importante decirles que el emprendimiento no solo transforma nuestra vida profesional, sino que también nos da la fuerza para enfrentar los desafíos más personales. Eso fue lo que me pasó a mí. Este emprendimiento me ha ayudado a enfrentar, a hacerme mucho más fuerte, a poderme sostener y a convertirme en una mujer mucho más resiliente. Así es que, gracias por escucharme. Comparte si esto resonó contigo, si crees que a alguien le puede dar un suspiro, un aliento, y te veo en un próximo episodio. Soy Elsie Hernández.